seminario, ¿sí? Pero quise tomar esta clase por por ustedes realmente y por mí, pero mayormente por ustedes, porque es un tema importante de la perseverancia. Y me gustaría escuchar de ustedes, primero, antes de yo decir varias cosas, ¿qué entienden ustedes por perseverancia o por ser perseverantes? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo? A ver, sin miedo. No rendirse, no darse por vencido. Bien. ¿Ah? Seguir insistiendo. Sí. Ser constante para llegar a la meta. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre de esto de ser perseverante o perseverar? Perseverancia. Sí. Bien. Bien. Avanzar en medio de algo como medio difícil, digamos. Ah, bien. Resistir también. Bueno. Es un tema como interesante para mí porque yo les contaba la última vez que estuve, o no sé cuándo les conté, yo llegué recién a los 20 años al Señor, ¿sí? 20 años no estuve sin el Señor y eso, y recién a los 20 entendí bien qué es lo que significaba ser cristiano. Y de ahí en adelante uno entiende esto de caminar con el Señor como algo diario. Si bien es cierto la salvación es por gracia, cierto, la entendemos todo bien eso. Somos llamados a caminar diariamente con el Señor, ¿cierto? No porque tenemos temor de que perdamos algo, sino justamente porque ya tenemos algo. Es que vamos a perseverar y vamos a insistir, ¿verdad? En caminar con el Señor. Pero quiero darte una definición interesante que encontré. Dice, la perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es que algo dure por largo tiempo. Entonces, cuando hablamos de perseverancia, no solamente es una definición de un querer, sino la perseverancia es la definición de un querer, pero también de un hacer, ¿sí? Esto es realmente ser, tiene esa connotación, el verbo perseverar, que sea tanto en el pensamiento como en la acción. Y eso incluye también las emociones, todo. Otras definiciones son mantenerse constante en la persecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Es durar también permanentemente o por largo tiempo. Es una dedicación y firmeza en las actitudes e ideas o en la realización de las cosas. Es también firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resoluciones del ánimo. Constancia en la realización de algo para trabajar y hacerlo con esta actitud de perseverancia. Entonces, cuando hablamos de perseverancia vamos a incluir todo, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿sí? Esa es la idea de la perseverancia. Cuando se nos insta a ser perseverantes, la idea es que se nos está instando a que pongamos por obra todo nuestro ser. O cuando pedimos de otro perseverancia, exactamente lo mismo. Algunos sinónimos para que más o menos lo tengamos claros: firmeza, tesón, constancia, persistencia, dedicación, duración. Y algunos antónimos también que nos pueden ayudar, ¿cierto? Como la inconstancia, el incumplimiento, la indecisión y también la desaplicación. Son parte de lo contrario. Y a veces, justamente lo contrario a la perseverancia es la no perseverancia. ¿Está? Entonces, uno nos lleva a una meta para terminarla y la otra nos muestra que no fuimos lo suficientemente, o no tuvimos el ánimo, o no fuimos lo suficientemente competentes y la cosa quedó frustrada, ¿sí? Hay frases interesantes que encontraba. Hay un tal Séneca, es un filósofo romano. Él dijo en el siglo IV, allá antes de Cristo, una frase que pareciera que fue muy importante en ese tiempo y después también.
persevera y triunfarás, decía él, persevera y triunfarás. ¿Se acuerdan de Galileo Galilei? El que creía que en ese entonces tenía una teoría que realmente le costó que lo trataran de muchas cosas. Bueno, la perseverancia está en las acciones y en la conducta. Esto es importante que lo escuchen. La perseverancia está en las acciones y en la conducta. La constancia en los sentimientos y en las opiniones. Tan constante fue Galileo en sus doctrinas sobre el movimiento de la Tierra que perseveró en defenderlas aún después de que fueran condenadas. ¿Sí? Y después dije, bueno, voy a intentar ser un poco más bíblico para aquellos que dicen, no, pero estos son hombres nomás, ¿sí? Nuestro amigo Pablo escribió en Romanos 12:20, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el mismo Pablo escribe en 1 Corintios 15:58 algo que creo que engloba absolutamente la perseverancia, y es: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y este pasaje para mí engloba justamente todo lo que dije al principio sobre alma, cuerpo y espíritu. El apóstol Pablo anima a su iglesia, a la iglesia, a orar, pero también la anima a mantenerse firmes y constante y creciendo en la obra del Señor, y añade allá la palabra siempre. Y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces la perseverancia no es un tema de ideas, sino que es una cosa de práctica, ¿sí? O sea, perseverar es realmente accionar. Pensamos y actuamos. Y obviamente más si lo hacemos en el Señor. Probablemente hay muchos ejemplos que ustedes tendrían en su cabeza de cuántas veces tuvieron que perseverar para llegar a una meta, ¿cierto? Especialmente ustedes que están estudiando, unos ya trabajando, pero probablemente pueden recordar algunos momentos en su vida donde tuvieron que perseverar, y cuando llegaron a la meta miraron para atrás y dijeron, wow, bueno, uno lo lee en Facebook, por ejemplo, algunos de ustedes cuando llegan a fin de año dicen, por fin terminé, ya está y todo lo demás. Y se ve que fue un tiempo largo, el año se hizo largo para llegar a esa meta, cumplirla. Y otros quizás no lo llegaron por distintas razones y sienten ese como pequeño vacío, qué lástima, todavía no alcancé a llegar. Bueno, no todos ustedes saben, pero yo tengo una maestría en misionología, y cuando empecé esta maestría hace muchos años atrás, hubo un momento donde yo la dejé, porque no me sentí cómodo con el currículum que se estaba dando. Y estábamos en la playa, en Chile, estábamos metidos en la playa, y me puse a conversar con Connie Layton, con mi hija, y tratando este tema de la maestría. Y yo le decía a Connie, ¿qué te parece, che? ¿La termino o no la termino? Allá estábamos metidos en pleno Océano Pacífico, conversando este tema. Y Connie me dice, sí, no, sería bueno que la terminara, ya estamos. Y en verdad me faltaba muy poco para terminar la maestría. Eso sí, si me ponía a terminarla, tenía que rendir algunas cosas y tenía que trabajar como loco. Y bueno, llegamos de vuelta a Argentina y tomé la decisión, vamos a retomarla. Y pude terminar la maestría realmente. La terminé y me gradué y todo lo demás. Pero fue justamente porque con la perseverancia vos necesitas alguien que esté a tu lado y te inste también. Es muy raro que la perseverancia venga por sí sola, ¿sí? Es muy raro. Tiene que ser alguien como medio especial, digamos que onda que luche solo, no, yo quiero lograr eso. Como un llanero medio solitario, sí, pero creo que no funciona tan así, sino siempre está como la instancia de que alguien vaya y te inste a avanzar. Y ahí está la cosa, ¿lo tomamos o lo dejamos? ¿Sí? Bien, con toda esta introducción un poco larga, te quiero llevar a 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante. ¿Sí? Y quiero que veamos ahí, vamos a tratar de ver varias cosas y que tienen que ver con este tema de la perseverancia. Porque una de las cosas que uno va notando en la vida cristiana es que a veces los momentos más difíciles de nuestra vida nos sirven para dos cosas. O nos atascan en nuestra vida cristiana o nos impulsan más lejos.
son estas dos cosas. Es difícil quedar al medio. O uno se para y retrocede, o algo ocurre que Dios te impulsa más allá todavía, incluso más allá de tu propia fuerza. Y yo quiero un poco hablar justamente eso de ir más allá de la fuerza. Si alguno acá ha quedado parado en el camino, ojalá esto te pueda servir, ¿sí? Y a los que quieren perseverar, entonces sigamos adelante. Quiero antes hacer una pequeña acotación. Entendemos que Dios sabe todo y Él es soberano, ¿verdad? Que Él tiene control absoluto de todas las cosas. Entonces pareciera que perseverar no sería parte de la soberanía de Dios en su Hijo, en un Hijo de Dios, porque ya todo está, ¿entienden? Entonces, ¿para qué perseverar si ya todo está? Pareciera medio contradictorio. Pero vamos a ver que dentro de la soberanía de Dios, sin duda la perseverancia es parte importante. Es lo que Él anhela, aun cuando Él ya sabe todo, ¿entienden? Es interesante, Él sabe todo, pero nosotros no. Y Él sabe cómo se va a llegar. Y aún así somos llamados a perseverar, ¿sí? Entonces, no confundamos soberanía de Dios como una quietud absoluta de no tengo nada que hacer, porque se contradeciría justamente lo que dijo el apóstol Pablo, creciendo en el Señor, ¿entienden? Siempre, que vuestro trabajo no es en vano. Entonces sí hay una parte del hombre dentro de la soberanía de Dios, y es actuar según el poder que Él nos ha dado. ¿Está? Bien. Leamos un poquito este pasaje y de ahí lo vamos a ir desglosando, ¿sí? Según 1 de Reyes 18, del 41 al 46 va a ser nuestro texto base. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con grandes nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sí? Ok, oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor, de abrir tu palabra en un tema, Señor, muy importante para tus hijos, Señor, para nosotros, porque, Señor, se necesita esta actitud, una actitud de vida que nos lleva, Señor, a no solamente pensar en que hay que hacer cosas, sino también en perseverar en hacer esas cosas, Señor, para que tu palabra, Señor, para que tu reino, para que tu gloria también sea conocida en todas partes, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora. En Jesús, amén. Antes de esto había ocurrido algo muy grande. Había habido allá un evento importante antes de este capítulo, antes de estos versículos que acabo de leer. Está la historia cuando Dios se muestra en un altar que levanta Elías, cae fuego del cielo y hay un montón, es algo espectacular, realmente algo muy espectacular, donde Dios se mostró y el pueblo de Dios declaró en ese momento que no había otro Dios sino que Jehová Dios. Y hay algo importante también, había una profecía y la profecía decía en 18:1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero hasta ese momento lo único que había caído sobre la tierra, según el versículo 38, había sido fuego del cielo. No había habido nada de agua, solamente fuego en ese momento. Entonces, con esa imagen del fuego es cuando ahora hay un cambio muy como drástico en la historia. Se nos muestra ahora esta parte de la historia que está del versículo 41 al 42. Un gran evento donde Dios se mostró y ahora otra parte de la historia donde Dios va a mostrarnos esto de la perseverancia, no solamente en una, sino que en 3 personas. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe,
porque una lluvia grande se oye. No sé qué les llama la atención o si les llama algo la atención ese versículo, pero hay algo que nos debería llamar la atención. Y la parte que quiero que podamos ver está en la última parte de ese versículo. Dice, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y cuando uno va leyendo el texto se va preguntando esto. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué es que alguien puede oír algo que el otro no oye? ¿Entienden lo que quiero decir? Acá, ¿cuántas personas hay según el versículo 41? Hay 2 personas, ¿cierto? Está Elías y está Acab. Y dice el texto, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No dice se oyó, se oirá, sino que está hablando ¿en qué tiempo? Está hablando en presente. 2 personas que están acá juntas y uno oye algo que el otro no oye. Y eso ya para mí es como interesante en el texto. El oído del profeta podía oír algo que nadie más podía. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios no quiere ser oído? Puede ser una pregunta. ¿O no quiere que su palabra sea conocida? Y tenemos que decir que no, que es al revés. Que Dios quiere ser oído y Dios quiere ser conocido. Y Dios quiere ser obedecido también. Por lo tanto, acá vemos a un rey que no puede oír al igual que el profeta, porque su oído, escucha bien, está prestando atención a otras cosas. Este es el punto. Elías, en ese momento, tenía oído presto para escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Pero acá, estando en el mismo lugar que no digo amigo, al contrario, enemigo, no logra oír. Porque no le interesa oír lo que Dios quiere. Porque no le interesa saber lo que Dios quiere. Entonces, uno elige oír a Dios y el otro elige oír lo que quiere oír. Esta es una buena lección para nosotros como hijos de Dios. Yo tengo la opción de oír a Dios, como se dijo a través de su palabra. Y tengo la opción de no oír a Dios y prestar oído a todo lo que yo quiero prestar oídos. Ahora, el texto sigue, o el texto acá avanza. En el versículo 42 dice, Acab subió a comer y a beber. Pero mira la otra parte del texto. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Y aquí hay 2 actitudes, no solamente 2 oídos distintos. No solamente un oído que presta atención a Dios y un oído que no presta atención a Dios, sino a su propio corazón. Y acá vamos a ver otra actitud. El rey no podía oír a Dios porque su corazón, escucha bien, no estaba en las cosas de Dios. Su corazón y su oído estaban preocupados de una cosa, de saciarse a sí mismo y nada más. ¿No lo dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo Acab? El texto comienza diciendo, Acab subió, ¿a qué cosa? A comer y a beber. Acab fue incapaz de decir, no voy a comer y beber ahora. Después de todo lo que Dios me mostró en el Monte Carmelo, soy un hombre nuevo. He renovado mi fe, he renovado mi compromiso con Dios. Dios es mi pasión. Tristemente no se escucha eso. Tuvo la misma experiencia que todo el pueblo de Israel
en los versículos anteriores. Exactamente la misma experiencia. Pero ¿saben qué? Esa experiencia no cambió en nada su corazón. Un hombre que no le dio la importancia a Dios ni a su obra, pero sí la importancia a sus deleites y necesidades que él creía más importante, que era comer y beber. Pero vemos también en el mismo versículo la actitud del profeta. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea que me encanta esta actitud. Un hombre de Dios que sabe prestar oídos a su Dios, pero que no solamente presta oídos a Dios, sino que también es capaz de humillarse y de postrarse y de estar en comunión con su Dios. El profeta Elías todavía sigue apasionado y con todo el fuego de lo anterior, viendo lo que Dios hacía, se le ocurre ir al monte Carmelo y allá gastar un tiempo de meditación con aquel que era su Dios. Mientras el rey Acab comía y bebía, él decide tomar un camino distinto. Mientras el rey sube a comer y a beber, el profeta sube a orar. Qué gran diferencia, ¿cierto?, entre ambas personas. Y qué ejemplo hermoso para nosotros. Elías tenía la promesa de Dios acerca de la lluvia. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Él podría haber dicho, Dios ya va a cumplir su promesa igual. ¿Para qué oro? ¿Cierto? ¿Para qué? Pero ¿saben qué? Él igual va a orar, sabiendo que Dios cumpliría su promesa. Esto es perseverancia. Esto es ir más allá de donde tienes que ir en tus límites. Esto es dar un paso más allá, y esto es fe. La gran diferencia. Acab se fue a comer y beber por y para sí. Elías se fue a orar por y para otros. Acab sube a comer y a beber. Elías sube a postrarse. Acab vive preocupado por sí mismo. Elías vive preocupado por todos. Acab ve finalizada la tarea en el monte Carmelo. Elías sabía que la labor continuaba. Esta es perseverancia. Pareciera que todo se había acabado ya en el monte Carmelo. Ahora tengo una pregunta más. ¿Es que Elías no tenía hambre? ¿Es que Elías no padecía de sed? Y la respuesta es sí. Claro que sí. Solamente que él da prioridad a lo que es prioritario. Y la perseverancia te va a llevar a eso, como mujer y hombre de Dios, a tener claro cuáles son tus prioridades. Y muchas veces vas a tener que renunciar a lo que más te gusta, a lo que más te provoca un placer. Y decir, a esto hoy, en este momento, creo que tengo que morir. Dos hombres. Uno que escucha una lluvia, una gran lluvia, el otro que no escucha. Uno que opta por postrarse y humillarse delante de Dios, y el otro que opta por estar con cubrir sus necesidades, que era comer y beber. El texto sigue avanzando.
Elías se ve que lleva a la cumbre del Carmelo, no va solo, sino que se va con su criado, según el texto en el versículo 43. Porque el texto dice en el 43, y dijo a su criado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que dijo a su criado? Esto es importante, miren. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada, no hay nada. Y acá el oído, que es sensible, va a ir desde la nada a lo poco y a lo mucho. Y quiero ahora hablarte un poquito de este criado. Porque este criado va a hacer algo que tiene un poco de Elías. Y acá el hombre dice que es llamado a que suba. Se ve que estaban en el monte Carmelo, pero tenía que ir en una parte más arriba de la parte donde estaba Elías. Y se le dice que suba y que mire al mar y que observe. Y de ahí tenía que volver al profeta a decirle lo que estaba viendo. ¿Sí? Esa era la idea del texto. Bien. Ahora, es interesante porque en el versículo 41 habíamos leído que el mismo Elías oía que venía una gran lluvia, ¿cierto? Bien. Entonces, Elías sabía que venía una gran lluvia y manda al siervo a que suba y que mire al mar y vea esto de la gran lluvia. Esta es la idea, que vea el tema de la gran lluvia. Ahora, la respuesta en el versículo 43 es distinta, porque en el 41 dice, una lluvia grande se oye, dice el profeta, pero la respuesta del criado en el versículo 43, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Para uno era una gran lluvia y para el otro era nada. Ahora, o estamos medios locos todos y cada cual escucha lo que quiere o ve lo que quiere, pero acá obviamente que hay algo raro. No ve nada. Y el texto dice, versículo 43, algo interesante. Y él le volvió a decir, vuelve, ¿cuántas veces? 7 veces, dice el texto. Vuelve 7 veces. Ahora yo le pregunto a ustedes en cuanto a perseverancia. ¿Está alguien que te dice, che, anda a ver si se ve algo? Va la primera vez, ¿cierto? Primera vez probablemente estamos todos contentos, ¿cierto? Vamos a ver, expectante. Oh, probablemente ahí viene la gran lluvia. Uno esperaría nubes negras, algo. Y te paraste allá y viste y... Che, no hay nada acá. Pero nada. Y decir nada, no hay nada, ¿cierto? Y vuelve el criado al profeta. Elías, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. No hay nada. Che, ¿escuchaste bien a Dios con esto de que se oye una gran lluvia? Y el profeta le dice, anda y vuelve 7 veces. Ok, segunda vez. Va el criado, ¿cierto? Bueno, Elías, vamos. Se para la segunda vez y mira hacia lo lejos. Quizás ahora agudiza un poco más la vista. ¿Viste? Cuando uno está así, mira nomás y después cuando ya quiere ver algo como que achica el ojo. No hay nada. Baja donde el profeta por segunda vez y le dice, no hay nada. ¿Cuántas veces le dijo el profeta? Bien. Tercera vez sube. No sé qué hace ahora. No sé si hizo... No hay nada. Cuarta vez. Ya no sé si iba tan contento como la primera vez. La cuarta vez va de vuelta. Mira, ¿qué había? La cuarta vez, nada.
Baja donde el profeta. No hay nada. Yo no sé si ya un poco medio. Quinta vez. Va, observa, mira, ve. ¿Y qué hay? Nada. Sexta vez. Va, mira, baja el profeta y le dice, no hay nada. En otras palabras, córtala, diría un argentino. ¿No? La cortamos con esto. ¿Hasta qué? Séptima vez. Sube el criado. ¿Y qué ve? Lo que dice el texto. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Pregunto, queridos, ¿cuántas veces subió el criado? 7 veces. ¿En cuál de estas 7 veces vio algo pequeño? Pregunta. ¿Llegás vos a la 7ª vez? ¿O a la 3ª? ¿A la 4ª? Ya renunciaste. Diciendo, bien bíblico, no, esto no era voluntad de Dios. No, esto es soberanía de Dios. No es así. La orden fue clara. ¿Cuántas veces tenía que ir? Esa es la orden. Y por eso hay que tener a un criado que persiste en la orden que se le dio. Son 7 veces, son 7 veces. Y no hay ningún número mágico acá. Y tampoco es porque él subió 7 veces que ahora apareció la nube, ¿cierto? No es que se prueba a Dios, es al contrario, es Dios probando el corazón del criado y de su siervo. Las cosas van a pasar. Nosotros no probamos a Dios, es Él quien prueba nuestra fe. Ahora, fíjense las palabras que aparecen en el texto. Versículo 43. Su respuesta fue, no hay nada, ¿cierto? Versículo 44. ¿Cuál es su apreciación de la lluvia? Veo una pequeña nube. Pasa de nada a pequeño. Ya es un avance, ¿cierto? Ahora, mira cómo responde el profeta. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende. ¿Para qué? Para que la lluvia no te ataje. A ver, pará un poquito. Podría haberle dicho el criado, es solamente una de este tamaño nomás. ¿Cómo una lluvia para que no te ataje? ¿Saben qué? Acá yo oro por ustedes para que Dios les dé una visión grande de su obra. Y no una visión pequeña. El profeta sabía lo que Dios le había prometido. Dios había prometido, ¿qué cosa? Lluvia. Y este profeta le creyó a Dios hasta el último. Y no se desanimó en el camino, ¿entienden? Él podría haberse desanimado. No hay nada. A la primera. No, ¿sabes qué, Elías? No hay nada. Y Elías podría haberse preguntado, Señor, ¿es verdad lo que me dijiste? Y él creyó absolutamente en su Dios. Le creyó firmemente. Y por eso se mantuvo en su fe. Y su visión no era de nada y no era de algo pequeño. Su visión era, viene una gran lluvia porque Dios lo prometió. Y no voy a cambiar mi opinión y voy a perseverar en creer de que Dios va a cumplir sus promesas. Muchas veces nos desanimamos
Porque no recordamos las promesas de Dios. Porque no nos aferramos a sus promesas. Como alguien muy bien dijo, Dios no va a cumplir todo lo que yo quiero, pero va a cumplir todas sus promesas. Y para eso se necesita fe. Lo que nos parece poco, escucha bien, puede ser señal de algo grande. Lo que te parece poco hoy día puede ser señal de algo muy grande mañana. Pero esto va a ser mostrado por Dios. Y va a venir porque Dios así lo quiere. Lo que nos parece poco puede ser señal de mucho. La perseverancia es la clave de Dios para su respuesta, dada de antemano. Para el criado de Elías solo era una pequeña nube lo que acababa de ver, pero para el profeta era algo más grande, era una gran lluvia. Dios va a cumplir sus promesas. Capítulo 18, versículo 1, se cumplía. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios va a ir de muchas veces, escucha bien, de menos a más. De poco, de nada, perdón, de poco a mucho. Y tú tienes como joven toda la vida por delante para experimentar esta verdad. No solamente para saberla, sino para experimentarla. De lo que hoy es poco o nada, mañana Dios puede hacer mucho por ti y a través de ti. Pero va a esperar de ti un corazón perseverante, un corazón con constancia, un corazón que no se rinda, un corazón que no baje las manos, un corazón que crea absolutamente en Él y en sus promesas. El profeta nos muestra el camino. Dice en el versículo 44 al final, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Esta expresión, no te ataje, tiene que ver porque había un arroyo allá, un torrente, el torrente de Sison. Cuando eso llovía, ese torrente se llenaba de agua y no se podía pasar de un lugar al otro. Entonces lo que está haciendo el profeta es advertir al rey que si no se apuraba, entonces se iba a quedar a este lado. ¿Entienden? Por eso se le dice, apúrate. Ahora, miren lo que pasó. Versículo 45. Y aconteció, estando en esto, ¿estando en qué? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Estando en qué? Bueno, estando en esto de hablando con el siervo. Que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo, ¿qué cosa, queridos? Una gran lluvia. ¿Qué ves? Nada. Nada, 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 nada. Una pequeña nube. Estando en esto, mientras le cuenta esto al profeta, la pequeña nube se convierte, versículo 45, ¿en qué cosa? En una gran lluvia. Me imagino el corazón del siervo, del siervo de Elías. Pero como tan pronto, este es Dios cumpliendo su promesa. Elías probablemente siguió con su corazón tranquilo, simplemente diciendo, mira lo que dice. Elías ni siquiera dice acá,
Gloria a Dios, qué bueno que ahora llovió, por fin se cumplió. Estaba un poco nervioso, capaz que Dios no iba a responder. No sé qué, no dice eso. No dice nada. ¿Sabe por qué no dice nada? No es porque sea malagradecido, sino simplemente no dice nada porque él sabía que esto iba a ocurrir. Lo sabía. Lo sabía desde el momento en que Dios había hablado a él en 17:1, cuando él va a Acab y le dice que por mi palabra, mostrando de que Dios estaba hablando por él. Ahora, cuando viene la gran lluvia, ocurre algo interesante también, y quiero rescatar ya en los últimos minutos. Versículo 45. Lo poco o lo nada, lo poco se convierte en una gran lluvia. Y dice, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Escucha bien, querido. La voluntad de Dios se va a cumplir siempre. ¿Cierto? Dios iba a hacer llover, porque era su promesa, ¿verdad? ¿Dependía del profeta que lloviera o no lloviera? ¿O dependía de la promesa de Dios? Y saben, acá no se puede dividir la cosa, porque para eso el texto nos muestra que Elías está involucrado en esta promesa. Por eso es que se malentiende la soberanía de Dios cuando se quiere limitar a una sola parte y no al total. Vos sos parte de la obra y Dios te va a usar en su obra. Dios va a cumplir su propósito porque para eso te ha puesto en su propósito. ¿Estamos? Es simple. La ecuación es muy simple. Ahora, fíjate acá, versículos 45 y 46. La voluntad de Dios se cumplió en dos personas. Se cumple primero en Acab. ¿Cuál era esto? Mira, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Va a un lugar llamado Jezreel. Yendo a Jezreel era para no quedar atrapado al otro lado del arroyo Sison, que ya les mencioné, y que iba a crecer. ¿Y saben lo que muestra esto? Muestra un hombre que no cambió en absolutamente nada. Acab era el rey de Israel. Acab era el hombre referente de toda una nación. Él toma su carro y se va. Vemos a un hombre ciego, a un hombre sordo, a un hombre duro de corazón por las cosas de Dios. Escucha bien, nunca le vimos glorificar a Dios. Nunca una palabra de bendición a Dios por sus gloriosos hechos. Nunca un mínimo reconocimiento a la labor del profeta. Nunca una actitud de cambio. Nos deja un triste ejemplo y un hombre vacío que nunca quiso caminar con Dios. Este fue su corazón. Un corazón ciego, un corazón sordo, un corazón duro. Alguien escribió lo siguiente una vez: un cristiano no es la persona que cree las verdades de la Biblia. Satanás también cree las verdades de la Biblia. Un cristiano es la persona que ha muerto con Cristo. Escucha bien, que su cuello altivo ha sido doblado, que su cabeza en alto ha sido abatida, que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que su vida es ahora señoreada por Jesucristo.
Ya no vivo yo, sino Cristo. Esta es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Es la persona que se ha dejado morir en y por Cristo. Y por otro lado vemos también que la voluntad de Dios se cumplió en Elías. Mira lo que dice el versículo 46. Me encanta cómo arranca el versículo 46. Y la mano de Jehová, ¿qué cosa? Estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Uno toma su carro, el otro, ¿qué dice el texto? Corre. Vemos a un Elías con una gran visión, un hombre sensible a la voz de Dios y con un corazón humilde, quien solo quiso hacer la voluntad de Dios en todo lo que le fue posible hasta ese momento de su vida. Un hombre que nos enseña qué es perseverar en las cosas de Dios. Un hombre que tenía un gran enemigo, el rey Acab. Un hombre que tenía en contra muchos profetas de otros lados que estaban en contra. La esposa de Acab también. Pero se mantuvo. No por sí y no para sí, sino por Dios y para Dios. Cuando Dios te diga algo, escúchalo. Óyelo. Y esto va a ser a través de su palabra. Por eso te animo a que tomes tu palabra todos los días. No, como dijimos en la otra charla, como un hábito así con quien me junto, con mi hábito con Dios, sino júntate con Dios y deja que Él te hable. Deja que Él refresque todas las promesas que tiene para ti y para su obra. Y no solamente oigamos, sino creamos y actuemos en base a eso. No solo por y para nosotros, sino por y para otros, como el ejemplo que nos deja nuestro mismo Señor Jesucristo. Hagamos su voluntad, escucha bien, aunque no veamos nada. Aunque no veamos nada. O aunque solo veamos una pequeña nube, o aunque quizás veamos una gran lluvia. No importa, donde estés. En nada, en poco o en mucho, Dios te pide, haz mi voluntad. Persevera en mi voluntad. Persevera en lo que he puesto en tus manos para hacer. Pensar y hacer. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde la gracia de Dios no te pueda guardar, donde los brazos de Dios no te puedan apoyar, donde las riquezas de Dios no puedan suplir tus necesidades, donde el poder de Dios no te pueda respaldar. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde el Espíritu de Dios no pueda obrar a través de ti, donde la sabiduría de Dios no pueda enseñarte, donde el ejército de Dios no pueda protegerte, donde las manos de Dios no puedan moldearte. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde el amor de Dios no pueda envolverte, donde las misericordias de Dios no puedan sostenerte, donde la paz de Dios no pueda calmar tus temores, donde la autoridad de Dios no pueda guiarte. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde el consuelo de Dios no pueda enjugar tus lágrimas, donde la palabra de Dios no pueda alimentarte, donde los milagros de Dios no puedan ser hechos para ti y donde la omnipresencia de Dios
no pueda encontrarte. Si hay algo en que tenemos que perseverar, es en hacer la voluntad de Dios. Amén. Oídos prestos, como un Elías. Humillación genuina, como Elías. Y perseverancia en lo que Él ha puesto en creer a sus promesas. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Muchísimo. Y que realmente cuando lleguen esos momentos de frustración, momentos de rendirse, pueden decir no, hasta el final con mi Señor, hasta el final con el Maestro. Voy a hacerlo. Él prometió, Él cumplirá. Lo que comenzó, la buena obra que comenzó en ti, la va a terminar, la va a terminar. Esta es perseverancia. Él es perseverante contigo. Sélo vos también con Él. Oramos. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por versículos como estos que nos animan. Señor, también para ver la diferencia entre personas y personas. Entre un creyente verdadero como lo fue Elías, Señor, y un Acab, Señor, que hasta este momento muestra un corazón tan distanciado de tus cosas que a veces hasta no lo podemos ni creer, Señor. Danos luz para seguir la carrera. Señor, si hemos dejado algunas cosas de lado, queremos, Señor, retomar lo que realmente es tu voluntad y hacer, Señor, realmente lo que es tu voluntad. Guíanos, Señor, te ruego, y bendice también, Señor, a todos los que estamos, Señor, en este lugar. Gracias, Dios. En Jesús. Amén. Gracias, hermano.